Bueno, Gaby, buenas noches para ti. Buenas Para ti, noches. Antonio. ¿Qué tal? Estábamos calculando la coincidencia de hace un año exactamente el fiscal estaba con nosotros aquí en Código País. Vamos a reservar la fecha para el año que viene. Bueno, ya lo saludábamos en el comienzo y vamos al grano con todo lo que hay para conversar con usted. En los últimos tiempos hemos sido testigos de una serie de hechos de particular violencia. El tema de la inseguridad pública está entre nosotros. Hay muchos cuestionamientos. Desde su punto de vista, en base a su experiencia y a lo que ve día a día, ¿en qué se ha fallado, si se puede lograr una definición a esta altura de los acontecimientos? Bueno, nosotros hemos venido planteando desde hace bastante tiempo la necesidad de una definición de una política pública de seguridad. Una política pública de seguridad implica en nuestra concepción y en la concepción de la mayoría de los autores a nivel internacional la conjugación por parte de la sociedad en su conjunto y del Estado en particular de 4 acciones fundamentales, que son la prevención, la represión, la investigación criminal y la persecución criminal. En nuestra opinión, por un problema de diseño del sistema de la investigación, la persecución criminal, eso no se ha logrado en la medida en que hemos colocado en la cabeza de jueces independientes la investigación criminal o la dirección de la investigación criminal, lo que imposibilita, porque estaríamos de alguna forma vulnerando la independencia de los jueces, sentarlos en una misma mesa en el diseño de una estrategia de persecución, de investigación y de persecución criminal. Hay un problema de diseño del sistema, esto no es un problema de voluntad de los operadores, es un problema de diseño de nuestro sistema de administración de justicia y que hace que eso sea imposible en el momento actual. Nosotros estamos absolutamente convencidos que un cambio del diseño del sistema y separando las funciones de investigar y acusar de la función de juzgar va a poder permitir que una institución que se encargue de la dirección de la investigación con el auxilio de la fuerza administrativa va a poder hacer participar esa acción de investigación y de persecución penal conjuntamente con las de represión y de prevención, de forma tal de un diseño de una política pública de seguridad que involucre estas 4 acciones que hoy en día están claramente fragmentadas, ¿no? ¿Esto lo estaba planteando el nuevo Código del Proceso Penal? Nosotros lo hemos venido planteando desde hace mucho tiempo y entendemos que la aprobación y la entrada en vigencia del Código es una herramienta que va a permitir o permitiría el desarrollo de esa política pública. Obviamente las leyes no hacen magia, las leyes lo que hacen es plantear un conjunto de herramientas para que los operadores del sistema puedan plantarse y elaborar esas políticas. Evidentemente lo que permite el código es precisamente eso, le permite a los operadores trabajar sobre esa realidad con esa orientación. Estará en nosotros, los operadores, luego, si estamos a la altura de las circunstancias, ¿no? Ahora, una política pública implica mucho más allá que la policía. Es decir, implica que se involucren otros actores. Sin duda alguna, cuando nosotros hablamos de las tareas, hablamos de 4 acciones básicas que son la prevención, la represión, la investigación y la persecución criminal. Cuando hablamos de prevención, no estamos hablando del patrullero en la esquina o no estamos hablando solamente del patrullero en la esquina. El delito es un fenómeno multicausal. En el origen del delito hay factores sociales, culturales, económicos, de un conjunto de factores que inciden en que el delito se cometa. La prevención es tratar de evitar que el delito se cometa. Evitar el delito que se cometa es tratar de trabajar sobre las causas del delito, y si es un fenómeno multicausal, obviamente no es solamente una tarea de prevención de patrullaje, es también una tarea de patrullaje, pero ahí hay un conjunto de actores del Estado en particular, pero de la sociedad en su conjunto, sobre el que tenemos que trabajar. La represión sí ya es una tarea exclusiva de las fuerzas de seguridad y ahí prácticamente nosotros como fiscales no tenemos nada que hacer. Sí entramos a trabajar en la tercera y en la cuarta acción, que es en la investigación criminal y en la persecución. Ahora, estas 4 acciones tienen que estar pensadas, estructuradas y armonizadas desde un único centro, porque la manera de definir una política es quien tiene que tomar estas decisiones piense una estrategia común. Ahora, hay un paradigma, sobre todo en la izquierda, que es eliminemos las causas sociales, o sea, demos trabajo, demos herramientas de otro tipo y se elimina el delito. Sin embargo, 2014, la tasa de empleo fue de las más altas en la historia de nuestro país, sin embargo,
también siguieron aumentando los delitos. Yo O creo- incluso casos de gente que trabaja 8 horas y después sale a delinquir. Sí, bueno, en realidad yo creo que se han caído unos cuantos paradigmas en los últimos años. Se cayó el paradigma de que aumentando las penas, creando delitos y creando agravantes íbamos a resolver el problema de la seguridad. Esa era la otra pata. Vivimos una década donde se aumentaron sustantivamente las penas, se crearon delitos, se crearon agravantes y en realidad lo que hicimos fue llenar a las cárceles de gente, multiplicamos por 3 la cantidad, la población carcelaria de nuestro país, sin embargo los índices delictivos siguieron subiendo. Dejamos ese paradigma, pasamos al otro paradigma y dijimos ataquemos las causas e identifiquemos las causas, la pobreza y la indigencia. Disminuyó sustantivamente la pobreza, disminuyó la indigencia y sin embargo los delitos siguieron creciendo. Y el prototipo o la demostración clara de la caída de ese paradigma es el año 2014, el año de pleno empleo, de mejor empleo en la historia del país y sin embargo los índices delictivos siguieron subiendo. Es que asistimos a una nueva realidad que está explicada por factores culturales básicamente, que tenemos que comprender y entender que sale de los cánones comunes. Nosotros, lo que usted planteaba, de que haya gente que trabaja 8 horas y que termina de trabajar y sale a delinquir, es algo que hace 20 años atrás era absolutamente impensado. Eso es un cambio en el comportamiento cultural de los determinados integrantes de una sociedad que si no lo aprendemos, no lo comprendemos, no lo vamos a acomodar. ¿Usted se lo vio venir todo esto? Yo creo que si uno ve el mundo y uno observa lo que pasa en otros países, no digo que uno lo pueda prevenir, pero sí evidentemente ve que nosotros no somos una isla, somos un país chico, claro, rodeado de 2 gigantes que tenemos determinados indicadores distintos a los restantes de América Latina, pero integramos este continente. Entonces hay cosas que pasan en otros países, que pasan antes, por distintas condicionantes, que empezaron a pasar luego. Hay cuestiones que nosotros vinimos planteando desde hace mucho tiempo, que era la incidencia del narcotráfico, la feudalización de los fenómenos delictivos, el manejo por parte de determinados actores de determinadas realidades. Planteamos el tema del sicariato mucho antes de que pasara. Cuando lo planteamos se nos dijo que éramos alarmistas, que estábamos generando sensaciones, que estábamos exagerando, y la realidad poco a poco fue demostrando que lamentablemente estábamos equivocados. Ahora, lo que yo no quiero es transmitir un mensaje pesimista en el sentido de decir, bueno, estamos predeterminados a que cada vez estemos peor. También América Latina, también este continente, tiene experiencias concretas de fenómenos donde se han revertido estos indicadores. Por ejemplo. Por ejemplo, la ciudad de Medellín. Una de las ciudades. Magia no. No, magia no, políticas públicas. Políticas públicas. Estamos hablando de seguridad. Medellín, Colombia, el narcotráfico del peor. Estamos hablando de la cuna de Pablo Escobar. Exacto. Sin embargo, Medellín ha implementado políticas públicas de seguridad donde han interactuado distintos actores, también la represión. Cuando yo hablo de políticas públicas, que no se entienda de que lo que hay que hacer es solamente... Hay que articular todos los recursos que tiene la sociedad y que tiene el Estado en particular en trabajar sobre este fenómeno, con una orientación clara. Medellín pasaron de 56 muertos por armas de fuego por año, hoy están en 20. Para nosotros siguen siendo indicadores altos, pero para ellos los disminuyeron a menos de la mitad. Entonces, es decir, es posible revertir estos fenómenos. Lo que pasa es que tenemos que definir claramente cuál es el rumbo que tomamos y no solamente el rumbo... Yo creo que acá hay una confusión conceptual en el que hemos incurrido o que han incurrido muchos. Es entender que la seguridad es un problema de las fuerzas de seguridad. Claro. La seguridad es un fenómeno, exactamente, la seguridad es un fenómeno mucho más complejo que las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad han sido exitosas en convencer al sistema político de que la seguridad era un problema de ellas, lo que motivó de que automáticamente se le asignaron un conjunto muy importante de recursos. Lo que pasa es que ahora la sociedad le está pidiendo explicaciones. Bueno, ¿qué pasó con esos recursos? Y el problema es que tenemos que ser conscientes que las fuerzas de seguridad, si bien tienen un rol muy importante en este tema, por sí solo son incapaces de resolver el problema. El gobierno ha hecho una serie de reuniones para el tema de la seguridad, donde salieron algunos proyectos que incluso algunos se están votando en el Parlamento. ¿Usted cree que el sistema político se interesa, digamos, o sabe de seguridad? ¿Cómo valora esas reuniones? Yo no puedo evaluar al sistema político, tengo una responsabilidad institucional
que entre otras cosas me impide hacer cualquier tipo de manifestación política salvo el voto. Entonces no me corresponde a mí, desde la responsabilidad institucional que tengo, juzgar al sistema político. Lo puedo hacer obviamente como ciudadano, y como ciudadano tengo mi forma de ver y de pensar, pero no lo puedo hacer como fiscal de corte. Yo creo que lo que sí existe y está claro es una preocupación muy importante por este tema. O sea, todos entendemos la importancia que tiene. La sociedad lo percibe desde el segundo semestre del año 2009 hasta la fecha como uno de sus principales problemas. Yo creo que lo que nos ha costado encontrar son las soluciones. No es que no tengamos los uruguayos voluntad de solucionar este tema, por supuesto que lo tenemos. Quizá no hemos encontrado los caminos correctos. Una de las cuestiones que nosotros que hemos señalado es precisamente eso, la imposibilidad hasta ahora de diseñar una política pública de seguridad. El segundo tema es que los responsables de las instituciones que tenemos que ver en este tema, tenemos que empezar a asumir nuestras responsabilidades, asumir nuestros errores y no siempre echarle la culpa al otro. ¿Se refiere a alguien en particular? Me refiero a que en general tenemos que, cuando actuamos mal, tenemos que reconocerlo y asumirlo públicamente porque es parte de nuestra responsabilidad. Cuando actuamos bien, obviamente que tenemos que marcarlo, señalarlo y ponderarlo adecuadamente. Pero yo noto en general que a veces estamos en ese debate que la culpa siempre es del otro. O sea, yo hago las cosas bien, pero el otro no hace lo que tiene que hacer, entonces ahí empieza el problema. Me parece que tenemos que hacer, y desde la Fiscalía hemos estado impulsando a costos importantes, un acto de sinceramiento. Cuando en la Fiscalía se actúa mal, nosotros no tenemos ningún problema, ningún inconveniente, si actuamos mal. Hicimos las cosas mal y tenemos responsabilidades en este tema y las asumimos públicamente. ¿Quién debería sincerarse y por eso tenemos la autoridad de plantear, bueno, queremos aceptar el desafío de, a partir del segundo semestre del 2017, de dirigir las investigaciones criminales, y lo vamos a hacer, y cuando lo hagamos correctamente lo vamos a señalar, y cuando lo hagamos incorrectamente trataremos de corregirlo, pero lo vamos a reconocer públicamente. Yo creo que hay una tendencia generalizada a que la culpa es del otro, y tenemos que empezar por asumir nuestras propias responsabilidades. Bien. Doctor, antes de seguir avanzando, un detalle fundamental, el fiscal Subía aquí en Código País, hablaba de que delinquir es un negocio. Vamos a recordarlo, por favor. Tenemos un código de proceso penal hoy, e inclusive un nuevo código de proceso penal que en la parte de investigación va a mejorar mucho las cosas, pero en la parte de persecución punitiva del delito no las mejores. Ese código de proceso penal da una cantidad de beneficios que a mi juicio es el eje, más allá del tema de políticas sociales sobre el que no me compete ingresar a mí, es el eje por el cual delinquir es negocio. Se captura tan poco del marco delictivo que se denuncia y sobre esa captura tan escasa se le aplican tantos beneficios escarcelatorios que entonces es una persona, el delincuente, que sabe que en un porcentaje de un 95% no va a ser aprehendido porque lo que se captura es un 5%, y que si es aprehendido tiene el procesamiento sin prisión, la excarcelación provisional, la libertad condicional, la libertad anticipada, la suspensión condicional de la pena, la redención por estudio, la redención por trabajo, las gracias que se le otorgan, mecanismos prescriptivos. Es decir, es tan poquito lo que se aprende. Entonces, si usted me aprieta en este momento y me dice que en el brevísimo tiempo que tenemos hay que modificar el sistema de beneficios escarcelatorios. Bueno, muy bien, el Telemundo especial era ¿no? Claro, Subía había estado también aquí en Código País en más de una oportunidad. ¿Qué opina de estos conceptos, doctor Díaz? Los beneficios escarcelatorios, por ejemplo. Acá hay varias cosas que se mezclan en una especie de ensaladera que parece que fuera todo lo mismo, y son cosas que conceptualmente son distintas. En primer lugar, hay una referencia a la ineficacia en la persecución criminal. Nosotros lo hemos señalado en más de una oportunidad. En realidad, si nosotros relevamos datos estadísticos del año 2013, 2014, 2015, tenemos una realidad. Solamente de los delitos denunciados,
solamente se aclaran o terminan en una imputación penal. Y ojo que yo no estoy diciendo, a diferencia de lo del tape anterior, que la imputación penal sea la única respuesta. Muchas veces la imputación penal es una mala respuesta, sobre todo para delitos menores. Pero en el caso, en términos generales, entre el 4.5... en el interior hay un índice de efectividad un poco más alto, pero el promedio da entre un 4 y un 4.5% de los delitos que se cometen son los delitos que finalmente terminan en una imputación penal. Entonces, cuando se habla de que el delincuente hace una evaluación de riesgo al momento de delinquir, la evaluación de riesgo que hace el delincuente no es si me agarran qué pena me va a tocar. La evaluación de riesgo que hace el delincuente es si me van a agarrar o no. Entonces, por eso nosotros decimos que hay que poner el énfasis en la investigación y la persecución criminal, mucho más que en la eventual pena que le va a recaer. Porque, ¿de qué sirve tener penas altísimas si esas penas altísimas impactan sobre solamente el 4.5% de los delitos que se cometen? Entonces, esa es la primera cosa que hay que tener claro. Lo segundo, me parece que hay una mezcla de conceptos que son conceptos absolutamente distintos. Bajo el nombre de institutos liberatorios se mezclan un montón de cosas, desde la libertad provisional, la libertad condicional. A ver, son cosas totalmente distintas. Son cosas totalmente distintas. Acá hay un principio general, debería existir. Yo tengo que dar una respuesta como un hombre de derecho que soy. Sí, por favor. Digo, mis respuestas no son políticas, son respuestas jurídicas. Soy un hombre de derecho que tenga una responsabilidad muy importante en el sistema de administración de justicia, soy el fiscal de corte, o sea, el jefe de la Fiscalía General de la Nación. He venido hablando de estos temas con anterioridad, es decir, también tengo una obligación moral y ética de ser coherente en lo que vengo diciendo, y hay un cuarto factor que condiciona mi respuesta, que es, a mí lamentablemente, soy el padre de 2 adolescentes que hace 8 meses, en un brutal homicidio, perdieron a su madre. Es decir, esas 4 cosas condicionan mis respuestas y es importante tenerlo claro. Como hombre de derecho, digo, hay un principio, en un Estado de Derecho hay un principio fundamental, que los inocentes tienen que estar en libertad y los culpables tienen que estar presos. O por lo menos cumplir con la pena que se les asigna. Ese es un principio general en el cual en un Estado de Derecho todos deberíamos estar de acuerdo. Ahora bien, ¿cuál es la única manera en un Estado de Derecho de decir que alguien es responsable de la comisión de un delito? ¿Porque vive en un determinado barrio? ¿Porque tiene determinada edad? ¿Porque se viste de tal manera? ¿Porque tiene determinados gustos musicales? No. La única manera de decir que una persona es responsable de la comisión de un delito es que un juez lo condene. Y ahora, los institutos liberatorios a los cuales se hace referencia, para los condenados son la libertad condicional y la libertad anticipada. La libertad condicional nosotros hemos señalado en el Parlamento en reiteradas oportunidades que en un sistema acusatorio no tiene razón de ser la libertad condicional. Es decir, el principio general en el sistema acusatorio es yo mientras dura el juicio estoy en libertad, pero cuando soy condenado cumplo con la pena. ¿Qué es lo que no pasa hoy en el Uruguay? En el Uruguay de hoy lo que pasa... Se lo procesa y después... Sí, pero muchas veces se lo procesa con prisión y esa persona, que ese es el otro problema, que es la situación carcelaria, que está atado con este también. Tenemos el 64% de la población carcelaria que no tiene sentencia. Pero tenemos un porcentaje muy elevado de personas que están condenadas a cumplir penas efectivas de privación de libertad que están en libertad. Ahora, es decir, y la figura de reincidente, por ejemplo, el ministro Bonomi está hablando... Pero déjeme terminar. Entonces, no podemos mezclar en una misma ensaladera cosas que son completamente distintas. Si hay que restringir la libertad anticipada, y se entiende que hay que restringir la libertad anticipada, francamente a mí no me duele un pelo. Habrá que hacerlo, me parece bien. ¿Por qué? Porque estoy, mediante el mecanismo de la libertad anticipada o de la restricción de la libertad anticipada, obligando a que un sujeto que fue condenado cumpla con la pena. Si se me dice que hay que eliminar la libertad condicional, como nosotros hemos planteado, no ahora, pero sí en el proceso acusatorio, estoy completamente de acuerdo, porque si una persona es condenada a cumplir una pena, la tiene que cumplir. Bien. Ahora, si se me dice que hay que restringir la libertad provisional, que es otra cosa, porque la libertad provisional dice de un sujeto que mientras está sometido a juicio está en libertad. Está claro, sí. Entonces, esa es otra historia. Y ahí hay restricciones que el país tiene que tener en cuenta, porque mientras tenemos amplia libertad desde el punto de vista jurídico para regular la libertad anticipada y la libertad condicional, tenemos restricciones para regular la libertad provisional.
nosotros integramos un sistema interamericano de derechos que nos pone determinadas condiciones que tenemos que cumplir y que hoy no estamos cumpliendo. Ahora, doctor, el asunto es un 5%, por eso hay que separar un 4,5%, un 5% que es el que llega a tener la pena. O que tiene una imputación que tiene penal. una imputación penal, pero hay muchos que no llegan a tener imputación penal. Y ese que no llega y delinquen varias veces. Pero la pregunta que yo le hago es, ¿en qué incide restringir esos mecanismos en esos sujetos que ni siquiera son atrapados? Yo lo que le pregunto es lo siguiente, como dice el ministro Bonomi, Sí. Él habla de los reiterantes, la figura del reiterante Sí. y no del reincidente, porque algunos pueden ser reincidentes, o sea, volvieron a cometer algún delito. ¿Me permitís que lo cite a Bonomi textualmente? Porque lo explicó el otro día en el programa de Gabriel Pereira en La Mira, en BTV, y decía, la pena de rapiña está bien, es un mínimo de 4 años. El problema, decía el ministro del Interior, es que se vaya en año y medio y no reciba la pena. Cuando vuelve a delinquir es como que volviera a ser primario. Roban una cantidad de veces y siempre son primarios porque no llegan a recibir pena. Y después habla de la figura del reiterante, ¿no? A ver, que una persona que sea enjuiciada por rapiña consumada se vaya en un año y medio, francamente en este país, salvo que la Corte le dé la libertad provisional por gracia en acto de visita de cárceles, no es así. No es así porque la rapiña tiene una pena mínima de 4 años, es un delito inescarcelable y el juez de la causa no le puede dar la libertad y me consta que no se la dan. O sea, esa apreciación de que alguien que fue procesado por rapiña se vaya al año y medio, yo ahí creo que hay una cuestión de apreciación jurídica que no se corresponde. Bueno, que se ha repetido últimamente. Está bien, pero habría que ver los expedientes. Yo francamente no conozco casos de rapiñas consumadas, o sea, los casos que conozco de rapiña consumada que se van al año y medio, es porque la Suprema Corte de Justicia le puede dar la libertad provisional por gracia, pero otros casos no conozco. Lo que puede pasar es que una vez condenado el individuo, una vez que ya está condenado, se le puede dar la libertad anticipada a la mitad o a las 2/3 partes de la pena, pero nunca 1 año y medio, ni aún en esa hipótesis. Entonces me parece que a veces se repiten cosas, conceptos que sería importante clarificar a qué nos estamos refiriendo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Yo creo que acá hay subyacente o sobrevolando, por emplear un término famoso en la historia del país, algunas cuestiones que son importantes marcar. Lo que está claro es que en el Uruguay de hoy, salvo casos excepcionales, los delincuentes cuando son condenados no se van con la pena cumplida. Eso es un dato de la realidad, porque los institutos de la libertad condicional o de la libertad anticipada permiten eso. Pero no mezclemos, por favor, eso, que seguramente hay que cambiarlo, y de hecho hay un proyecto de ley en el Parlamento destinado a cambiar esta realidad, con la libertad provisional, que es lo que también está pasando. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es saber a qué nos estamos refiriendo cuando utilizamos los conceptos, porque jurídicamente, son situaciones totalmente distintas. Díaz, y en este 18% que llega al sistema judicial, solemos escuchar como críticas de la policía que dice, bueno, atrapamos ese 18% y quedan libres por falta de pruebas. Es una queja bastante extendida a lo largo de la policía. ¿Cómo puede ser que con la tecnología que hay hoy, con los recursos que se han invertido, pase eso digamos, que sí sería más en el ámbito judicial? Yo tengo 20 años de juez penal, y antes de ser juez penal, en el año 85, como estudiante de Derecho, cuando llegué a Montevideo, ya escuchaba esa discusión. La discusión de la policía diciendo nosotros los agarramos y los jueces es como los que se pasan la pelota, los jueces a la policía, la policía a los jueces. Dicen, la policía no nos trae la prueba. Esta discusión no es nueva en América Latina, y a eso un poco yo me refería hoy cuando hablábamos de echarle la culpa al otro. Tenemos que empezar a asumir las responsabilidades de lo que hacemos bien. O sea, no hay institución en este país ni en el mundo entero que haga todo bien. Nos equivocamos. Asumamos que nos equivocamos y que hacemos cosas mal. Entonces, eso es el primer acto de sinceramiento que tenemos que hacer, y yo lo hago a nivel institucional. Está claro, usted eso lo ha es lo hecho. primero. Lo segundo es que tenemos que entender que no tenemos que buscar culpables en el otro. Seguramente en nuestro trabajo, yo cuando era juez penal en el interior, cada 15 días, una vez por mes, reunía a todos los comisarios del departamento, teníamos reuniones y discutíamos, bueno, en este caso, ¿qué faltó? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se hizo bien?
¿Por qué el resultado que la policía esperaba en este caso no fue el adecuado? ¿Por qué la prueba no fue suficiente? O capaz que la prueba fue suficiente, pero de repente incidió algún factor que impidió el resultado útil. Eso se ha perdido. O sea, se ha perdido el trabajo en equipo. Doctor, es decir, también lo que ocurre es que hay factores corporativos que funcionan. Por ejemplo, usted en agosto criticó la actuación del fiscal de Rivera, Ricardo Chiecci, por el caso de la niña abusada durante años por su padre, que incluso usted tiene que ahora haber firmado el archivo del expediente. Cuando usted criticó la actuación de ese fiscal, en ese camino que usted dice debe de ser autocrítico, el gremio de los fiscales emitió una declaración donde se cuestionaba todos los cuestionamientos que se había hecho a la actuación de ese fiscal. O sea, actuó la corporación allí. Está bien, pero yo soy el jerarca de una institución, no el integrante de una corporación. Está claro, pero lo que quiero decirle es que funciona la corporación. Sí, en todos los sectores funcionan las corporaciones y los corporativismos. Lo que no podemos hacer los jerarcas es dejarnos guiar por los corporativismos. Entonces, cuando hablo de asumir responsabilidades, más que la crítica a la actuación es el reconocimiento de un error. Y usted allí lo reconoció institucionalmente. Y el reconocimiento del error desde el punto de vista institucional es el primer acto de reparación. Internacionalmente, los organismos internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, exigen de los países que cuando las instituciones estatales en su accionar vulneran derechos, tienen que reparar ese derecho vulnerado. Y el primer acto de reparación es el reconocimiento del error, el reconocimiento público del error cometido. ¿Pero qué sintió ahora cuando tuvo que firmar el archivo, por ejemplo, de esto? Que apliqué la ley. Y yo soy un hombre de derecho y si la ley establece que la falta administrativa prescribe a los 2 años, yo tengo que cumplir con la ley. Tengo que medir con la misma vara jurídica cada uno de mis actos. Yo le decía hoy, soy un hombre de derecho. Y como hombre de derecho, hice las consultas pertinentes al Consejo Consultivo del Ministerio Público, que asesora al fiscal de corte en los temas más importantes. Obviamente yo tenía una posición, pero quería escuchar la opinión del Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo asesoró diciendo que, bueno, que ellos entendían que sí, evidentemente había una falta, pero que la falta había prescripto. Y lo que hice fue lo mismo que hizo la Suprema Corte de Justicia, es decir, bueno, está prescrito, no puedo aplicar. ¿Pero sigue trabajando como fiscal? Y bueno, pero la ley me dice que tengo que hacer eso. Bien. Nosotros hemos, en el proyecto de ley de estatuto de los fiscales, hemos propuesto una modificación al sistema de prescripción de las faltas administrativas, que hoy está regulado por remisiones de los jueces, de forma tal de que eso esté mucho más claro de lo que está regulado hoy. Es decir, de lo que estamos hablando es de un fiscal que no actuó cuando había una denuncia de una niña que fue abusada durante años por su padre. Incluso yo me referí públicamente a ese caso. No, pero digo, yo para que se entienda de qué estamos hablando. Lo califiqué, asumí la responsabilidad institucional y ahora aplico la ley en la responsabilidad. Díaz, le cambio de tema. No me duelen prendas en salir a reconocer institucionalmente las responsabilidades. Lo hice y lo volveré a hacer tantas veces sea necesario porque estoy absolutamente convencido de que la sociedad me paga un salario para cumplir una función y parte de esa función es decirle la verdad a la gente. Díaz, le cambio de tema. El 37% de los homicidios, según los últimos datos que hay disponibles en el Ministerio del Interior, son por conflictos entre delincuentes o ajustes de cuentas. Hay una idea instalada de que parte de la seguridad tiene que ver con el tema del narco, de la inseguridad tiene que ver con el tema del narcotráfico. ¿Se ha fracasado en la lucha contra el narcotráfico? Mire, yo vengo ahora de Portugal, de la reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, donde estuvimos presentes 18 fiscales, fiscales y procuradores generales de Iberoamérica, y estuvo presente el flamante nuevo fiscal general de Colombia, el doctor Néstor Humberto Martínez, y él hizo un planteo muy sólido, muy serio y muy responsable, invitándonos a todos los fiscales a comenzar a trabajar seriamente, a poner el énfasis y a priorizar el trabajo de la investigación y la persecución criminal de las bandas del narcotráfico dedicadas a los mercados locales. Bien. Es decir, hasta ahora, de alguna manera, por alguna razón, se había priorizado el tráfico, el macrotráfico, digamos, entendiendo por macrotráfico no solamente las grandes cantidades, sino aquellas grandes cantidades de clorhidrato de cocaína con destino a Estados Unidos y a Europa.
Nuevos estudios demuestran que el consumo en los países consumidores, en los países del primer mundo, se ha estancado o ha disminuido. Sin embargo, la producción de sustancias estupefacientes aumenta. Ajá. Es decir, de que esas sustancias están siendo destinados básicamente o prioritariamente ahora a los mercados locales en América o en los países productores. Ajá. Entonces, con un agravante además, que muchas de esas sustancias, por una política, a mi juicio equivocado, de bloqueo de los precursores químicos a los países productores, con la finalidad de evitar que se terminara de elaborar el clorhidrato de cocaína y solamente quedara en el sulfato de cocaína, terminó que ese sulfato de cocaína termina en destino local. Y eso, Con efectos eso es... muy... Cuando hablo de sulfato de cocaína estoy hablando básicamente de la pasta base de cocaína. Claro. Y eso genera un daño a la salud mucho más importante que el clorhidrato de cocaína. Entonces, buscando una política de prevención se terminó haciéndole más daño a nuestros países. Sí. O sea, ahí hay que trabajar Buscando muchísimo. una política de prevención se hizo más daño. Sí. Yo creo que con la intención de evitar que se terminara el proceso de elaboración, creyendo que con eso se iba a evitar la elaboración del producto final, se terminó produciendo una sustancia que es mucho más dañina para la salud. Claro, yo hoy le preguntaba, ¿no se vieron venir lo que se vino? Ahora, hoy, de cara a lo que va a ser la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, ¿qué se ven venir? Esto que estamos hablando del narcotráfico es el gran problema que tenemos entre manos en materia de seguridad en términos generales. Yo creo que hay varios problemas. Varios problemas, por ejemplo. El narcotráfico es uno. Sí. Y la feudalización o la territorialización es un problema real. Le agrego, el segundo... Le agrego una cosa, perdón, porque a propósito de eso, la directora del INISA, Gabriela Fulco, ella habló del aterrizaje de un fenómeno similar a las maras acá en Uruguay, que estaría... Está asociado a la territorialización. Bien. ¿Está asociado a la territorialización? Ajá. Básicamente sí. ¿Usted comparte entonces eso? Yo no tengo información básicamente del derecho penal juvenil de que eso esté pasando, pero hay un dato de la realidad. Es un fenómeno que siempre se asocia a la territorialización. Entonces no me extrañaría que algo de eso esté pasando. Igual creo que para llegar a un fenómeno de ese tipo, con la magnitud que tienen las maras, por ejemplo, en El Salvador... falta todavía. Hay que trabajar mucho, pero ahí hay que trabajar en la prevención, en la parte educativa, en la parte social, en la parte cultural. Bien. Hay que trabajar en que el Estado mantenga su presencia. Nosotros tenemos un capital... a veces puede ser que nos parezca que esté atado con alambre, pero tenemos un capital que no podemos perder. El Estado tiene presencia en todo el territorio nacional. Es algo que no pasa y es un diferencial muy importante con el resto de los países de América. Pero hay lugares que se le hace difícil ingresar, por ejemplo. Pero no podemos permitir que eso pase. El Estado debe mantener a cualquier costo su presencia en todo el territorio nacional. A cualquier costo. Y cuando hablo de Estado, hablo obviamente de la Fuerza de Seguridad, pero hablo de la salud, hablo de los centros culturales, de los centros MEC o como se llamen, o de los centros municipales o de la policlínica barrial. El Estado, fundamentalmente de la escuela primaria y secundaria, tiene que mantener eso porque es la primera línea de trabajo en contra de la delincuencia. Perdón que rebobine lo siguiente, ya casi en el final. Usted me decía, usted hablaba acerca del tema del narcotráfico, de la feudalización, de lo que se viene, ¿no? Y hay otro problema que es que yo creo que es donde estamos fallando más, que es en el estudio, en la investigación y en la persecución criminal de los mercados ilícitos. De los mercados. Nosotros tenemos muchas investigaciones de trabajo sobre el hurto o sobre la rapiña, pero no tenemos investigaciones criminales sobre los mercados ilícitos que funcionan y que son los que abastecen, o sea, los delitos contra la propiedad abastecen mercados ilícitos. Ajá. Esos mercados ilícitos existieron, existen y no han sido suficientes. Un ejemplo concreto, el tema de las autopartes, por ejemplo. El tema de las autopartes, que es un tema, a ver, si se roban vehículos, y si en una semana en Montevideo se roban 10 vehículos del mismo modelo y la misma marca, no hace falta ser muy inteligente para saber de que te están demandando o vehículos o autopartes de ese vehículo. A nosotros nos falta investigaciones criminales de largo aliento sobre esos mercados ilícitos, porque ¿sabe qué pasa? Si nosotros solamente combatimos a la primera línea, lo que vulgarmente se le llama el perejil, es decir, el autor material de ese delito, y no investigamos el mercado ilícito que funciona atrás, por más que usted agarre a mientras haya demanda, esa demanda hay que abastecerla.
¿Y cómo se abastecen? Mediante la comisión de más delitos contra la propiedad. Y ahí hay un tema que es interesante, que está asociado a la violencia. Yo leí el otro día en el diario El País una entrevista que se le hacía al director nacional de la policía, Mario Lallera, sobre el tema del aumento de la violencia. Y es claro que hay un aumento de la violencia, pero primero porque la sociedad está más violenta. Si el tránsito está más violento, si hay violencia doméstica, si hay violencia en el deporte, usted no le puede pedir que la delincuencia sea menos violenta. Pero además hay un fenómeno que es bien interesante y que ha sido estudiado, y es, con el aumento impresionante de la población carcelaria que hemos tenido, porque tenemos 320 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes, tenemos la tasa de presos más alta de América Latina. Más alta que Colombia, que El Salvador, que Guatemala, que Honduras. Lo que ha pasado es que hay que sustituir a esas personas que están presas en la comisión de los delitos para seguir abasteciendo esos mercados. Y estos nuevos delincuentes lo que están haciendo es, para asegurar el éxito, incorporar violencia. Es decir, cuando yo no tengo la experticia, lo que termino haciendo es incorporando violencia. Y sobre todo vemos, en delitos cometidos por jóvenes, un altísimo grado de violencia. Le dieron la plata y le tiró igual. Un altísimo grado de violencia. Que es lo que como sociedad nos impresiona más. Doctor Díaz, muchas gracias por haber estado en Código País. Un gusto. Será hasta la próxima. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. A la misma fecha. Nos acompañan, por favor, amigas y amigos. Vamos con Alfonso a continuación, porque él sabía...